Abraham Lincoln es conocido por varias cosas, por ser el hombre que abolió la esclavitud en Estados Unidos, por sostener el país a flote en medio del mayor conflicto interno en toda su historia, y por haber entregado su vida en ello, pues fue asesinado apenas días después de obtenida la victoria. Sin embargo, menos conocido es el hecho de que Abraham Lincoln sostuvo una profunda devoción a Dios desde su niñez, fruto de la fe de sus padres bautistas, y que fue un consagrado lector de la Biblia, texto que llevaba consigo a todos lados, y cuyos versos incluyó en la mayoría de sus discursos. Conoce su historia aquí en Historias Asombrosas. Uno de los más famosos presidentes que Estados Unidos ha tenido, influyente, sabio y orador excepcional, Abraham Lincoln, sirvió a la nación como presidente durante uno de los tiempos más retadores en la historia del país norteamericano, la Guerra Civil. Es una de las figuras más admiradas de la historia estadounidense por guardar a la Unión cuando el país estaba en la mitad de una guerra, por abolir la esclavitud y por orientar el país hacia el capitalismo industrial que lo convertiría en una potencia política y económica. Abraham Lincoln nació en 1809 en una pequeña y humilde casita en Kentucky, en el seno de una familia bautista. Thomas y Nancy Lincoln le educaron en una vida de rectitud moral, advirtiendo sobre lo que era correcto e incorrecto en muchos asuntos, incluyendo la esclavitud. Desde chico demostró un carácter íntegro, firme y dado a servir a los demás. Como muestra distinta de su entereza está la honestidad que siempre le caracterizó. Se cuenta que mientras trabajaba en una tienda de su pueblo, caminó 5 kilómetros para regresar algunas monedas que sin intención había cobrado de más a una mujer. En otra ocasión, al percatarse de un error en la balanza, al pesar media libra de té el día anterior, se dirigió al cliente para entregar el faltante de la compra. Hubiera sido fácil si el cliente viviera en la ciudad, pero tardó varias horas de camino para llegar hasta su casa y devolver lo que le faltaba. Esto nos enseña por qué razón tenía fama de honesto. Asimismo, desde muy joven Abraham Lincoln fue un apasionado de la lectura y la escritura. En Chicago hay una estatua del joven Abraham Lincoln leyendo y meditando. Sus vecinos solían pensar que él era perezoso porque prefería sentarse y disfrutar de los libros en lugar de salir de casa y hacer labores de campo. Lincoln fue un autodidacta toda su vida. Abraham leía con diligencia, leía cada libro que pudiera echar mano, y cuando encontraba un pasaje que le llamaba la atención, lo anotaba en tablillas si no tenía papel, y lo mantenía allí hasta que conseguía papel. Entonces lo reescribía, lo miraba, lo repetía. Tenía un cuaderno de apuntes donde anotaba todo y así mantenía sus notas, declaraba su madrastra. Su amor por la lectura lo llevaba a solicitar prestado con sus vecinos cualquier libro que llamara su atención. Entre sus favoritos estaban la Biblia, El progreso del peregrino de John Bunyan y las fábulas de Esopo. En cierta ocasión tomó prestado un libro sobre la vida de Washington a un vecino. Lamentablemente, al caer una tormenta sobre su casa, el libro se mojó y dañó completamente. Al avisar a su vecino de la contrariedad, acordaron que Abe trabajaría 3 días para su vecino con el fin de pagar el valor del libro. Cuando tenía 8 años, la familia se movió a Indiana. A los 16 años fue contratado para llevar unos productos río abajo hasta Nueva Orleans, donde atestiguó de primera mano las inclemencias de la esclavitud. Nadie habría imaginado que sería la persona que la aboliría. A su regreso de Nueva Orleans, con 22 años, Lincoln administró por una temporada un almacén de molino en New Salem. Aunque ya era todo un hombre dueño de sí mismo, más adelante afirmaría: pero yo ignoraba muchas cosas, sabía leer, escribir y contar, y hasta la regla de 3, pero nada más. Nunca estudié en un colegio o academia. Lo que poseo en materia de educación lo he ido recogiendo aquí y allá, bajo las exigencias de la necesidad. Una de las cualidades más recordadas de Abraham Lincoln era su capacidad para narrar historias y entretener a su audiencia con cuentos y relatos, con un tema central o moraleja.
Desde chico escuchaba las historias que su padre intercambiaba con amigos y conocidos, con el deseo de reproducirlas a sus amigos de una forma simple y mucho más entretenida. Era capaz de memorizar casi palabra por palabra los sermones de los predicadores bautistas y reproducirlos con el mismo estilo y entusiasmo. Cuando empezaba a hablar, su rostro, cuya naturaleza demostraba una apariencia dolorosa, se iluminaba con una sonrisa ganadora. Finalizaba sus historias con tan festiva carcajada que todos terminaban riendo con él. Tenía 23 años cuando dejó la granja donde trabajaba para combatir como soldado en el enfrentamiento contra los indios. Sirvió como capitán en el ejército durante la Guerra del Halcón Negro. Mientras tanto, emprendió su formación autodidacta y en 1836 se licenció en Derecho. Sin lugar a duda, uno de los factores más determinantes de la vida de Abraham Lincoln fue su devoción por la Biblia, la cual había aprendido a valorar desde temprana edad en su hogar. Al respecto dijo: "Al ocuparme en la lectura bíblica, uso mi tiempo muy bien. Acepte usted todo lo que pueda entender de este libro por medio de su razón, y después tome el resto por fe. Haciendo esto será mejor hombre mientras viva al llegar la hora de su muerte". Lincoln era dueño de varias Biblias. Cuando recibió una como regalo dijo: "Con respecto a este gran libro, no tengo más que decir que es el mejor don que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Todas las cosas más deseables para el bienestar del hombre, aquí en el futuro, se encuentran retratadas en ella". Su matrimonio con Mary Todd Lincoln se dio en 1842 a sus 33 años. De la unión nacieron 4 hijos varones. 2 de ellos murieron siendo pequeños y uno falleció 6 años después de la muerte de Abraham. El hijo mayor, Robert Todd Lincoln, vivió hasta llegar adulto y tuvo descendencia. Abraham tuvo una carrera exitosa como abogado en el estado de Illinois, tanto antes como después de su periodo político en la Cámara de Representantes. Como líder del partido Whig, Lincoln llegó a la Cámara de Representantes de Illinois en 1846. Allí serviría al estado por 8 años. En la Cámara, Lincoln promovió una rápida modernización de la economía a través de sectores como el bancario, los impuestos y los ferrocarriles, debido a que en un principio había acordado no optar a un segundo periodo en el Congreso y a que su oposición a la intervención estadounidense en México era impopular entre los votantes de Illinois. Lincoln volvió a Springfield para retomar su carrera de la abogacía. En 1854, Lincoln regresó a la política, haciendo parte del naciente Partido Republicano como una de sus cabezas. El Partido Republicano recién constituido tenía un criterio abolicionista, es decir, que apoyaba que se anulara la esclavitud en el país, lo que hacía que los estados sureños, dependientes de la mano de obra esclava por los cultivos del algodón, vieran la tensión aumentada y empezaran a considerar la conveniencia de separarse del norte. En 1858, mientras participaba en varios debates muy sonados con su rival, el demócrata Stephen Hay Douglas, Lincoln abogó por la abolición de la esclavitud, pero perdió ante este la carrera para acceder al Senado. Sus debates con Douglas son considerados entre los mejores debates políticos en la historia de América, pues revelaron sus extraordinarios dotes de orador, la profundidad de sus pensamientos y su preparación, y una gran fe en su misión. Es por ello que no todo fue pérdida en la carrera al Senado, ya que a partir de allí su nombre se volvió popular, siendo este uno de los peldaños que lo llevaría a la presidencia. En 1860, Lincoln fue elegido candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Con muy escaso apoyo de los estados sureños, defensores de la esclavitud, Lincoln arrasó con las votaciones en el norte y fue elegido presidente en 1860. El 6 de noviembre de 1860, favorecido por las divisiones internas de los demócratas, Lincoln ganó las elecciones a la presidencia. Los republicanos obtuvieron la victoria en todos los estados del norte, mientras que los otros 3 partidos se repartieron los del sur. Ser elegido presidente de los Estados Unidos tal vez fue el mayor logro de Abraham Lincoln y lo posiciona como un hombre de éxito en la historia mundial.
Sin embargo, no siempre fue así. Lincoln supo vivir en carne propia el fracaso de múltiples momentos de su vida. Perdió 7 veces las elecciones, fracasó 2 veces en su negocio. Para pagar todas sus deudas tuvieron que transcurrir unos 17 años. Sufrió la pérdida de su madre, su hermana mayor, su novia, 2 de sus hijos. Sin embargo, él nunca se vio como un hombre fracasado. Un día un periodista le preguntó: ¿Usted dónde cree que está el secreto de su sorprendente éxito y el respeto que recibe? A lo que Lincoln sonriente responde: eso es porque he fracasado más que otras personas. Cada vez que fracasaba aprendía la voluntad de Dios en cada fracaso y lo utilizaba como puente. La elección de Lincoln como presidente desató la reacción de los estados sureños que ya venían considerando la separación. Antes de que Lincoln asumiera oficialmente el cargo de 16º presidente de los Estados Unidos, el estado de California del Sur tomó la iniciativa de salir de la Unión. Pronto otros 10 estados se declararon también independientes. A esa separación por parte del sur respecto a los estados del norte se le conoce como la secesión. Una vez que la secesión fue declarada por los estados del sur, estos se organizaron como una unidad política bajo el nombre de la Confederación, cuya capital fue Richmond, en Virginia. Jefferson Davis fungió como presidente de los entonces Estados Confederados. Inicialmente la secesión no significó la guerra inmediata. Lincoln evitó un conflicto armado con la esperanza de restaurar la unidad. Sin embargo, sí se negó a reconocerlos como independientes. Fueron los estados del sur los que iniciaron las hostilidades al atacar un enclave federal que defendía la entrada del puerto de Charleston en abril de 1861, iniciando un conflicto interno que se conocería como la Guerra Civil y que duraría 4 años. En 1863 se presentó la sangrienta batalla de Gettysburg. 4 meses y medio después, Lincoln pronunciaría su discurso más famoso en el Cementerio Nacional de los Soldados, dedicado a los caídos en batalla. Aunque Lincoln no era el orador principal, su breve discurso resonó en toda la nación y sería inmortalizado como el discurso de Gettysburg. Que resolvamos aquí firmemente que estos muertos no habrán dado su vida en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento en libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la tierra. La batalla de Gettysburg inclinó la balanza a favor de las fuerzas de Lincoln. La incorporación al ejército de la Unión del general Grant devolvió la confianza a los norteños y los confederados comenzaron a perder batalla tras batalla. En una ocasión, Abraham Lincoln compartió con sus colaboradores sus inquietudes. Al menos que el gran Dios que ayudó a Washington esté conmigo y me preste auxilio, voy a fracasar. Pero si la misma mente omnipotente y el mismo brazo poderoso que lo dirigió y protegió me ayuda, no voy a fracasar. Oremos para que el Dios de nuestros padres no nos abandone ahora. Y durante los inciertos días de la decisiva batalla de Gettysburg, días más tarde le confesó al general Russell: fui a mi cuarto, me puse de rodillas y pedí a Dios Todopoderoso la victoria en Gettysburg. Le dije que este país era de Él, que la causa era de Él y que no podríamos resistir otras derrotas como las de Fredericksburg y Chancellorsville. Le hice a mi hacedor un voto de que si Él estaba con ustedes en Gettysburg, yo estaría al servicio de Él. Así lo hizo el Señor y yo cumpliré mi parte. Después de todo esto sentí que el Todopoderoso Dios había tomado todo el asunto en sus manos. Según el historiador de la Guerra Civil, James McPherson, Lincoln dijo a los miembros del gabinete que había hecho un pacto con Dios, que si la Unión expulsaba a la Confederación de Maryland, emitiría la proclamación de emancipación. El 22 de septiembre de 1862, Lincoln emitió una advertencia preliminar de que ordenaría la emancipación de todos los esclavos en cualquier estado que no pusiera fin a su rebelión contra la Unión antes del 1 de enero de 1863. Ninguno de los estados confederados lo hizo, y la orden de Lincoln se firmó y entró en vigor el 1 de enero de 1863. Abraham Lincoln acababa de hacer historia. Acababa de declarar la abolición de la esclavitud mediante su proclamación presidencial.
El 15 de julio de 1863, Lincoln pidió un día nacional de acción de gracias por la paz y la reconciliación, pero la paz llegaría hasta el 9 de abril de 1865, cuando los ejércitos de la Unión avanzaron hacia el sur y conquistaron toda la Confederación. La guerra que había desgarrado el país al fin terminaba. El sur se había rendido, aunque Lincoln no viviría mucho para ver el país levantarse de nuevo como los Estados Unidos de América. En noviembre de 1864, cuando las fuerzas del norte ya dominaban casi por completo la situación y el fin del enfrentamiento se veía próximo, Lincoln fue reelegido para un segundo mandato con un programa de reconstrucción nacional, que sin embargo no llegaría a haber realizado. 5 meses después, mientras asistía a una función teatral en Washington, D.C., Abraham Lincoln fue asesinado. La noche del viernes 14 de abril de 1865, Lincoln y su esposa Mary Tuck salieron para presenciar una representación teatral en el Teatro Ford en Washington, D.C. Mientras disfrutaba de la obra desde el palco, el presidente sostenía la mano de su mujer en la suya y presentaba su perfil izquierdo a su ejecutor. John Wilkes, un actor de Maryland y simpatizante del sur, apareció con un revólver por detrás y descargó un único disparo en la cabeza del presidente. Humo azul llenó el palco. Saltando hacia el escenario y rompiéndose un tobillo, Booth alcanzó cojeando su caballo logrando escapar, pero fue capturado y sentenciado tiempo después. El presidente, mortalmente herido, fue llevado a una casa atravesando la calle, donde entró en coma. Su agonía duró 9 horas. A las 7 de la mañana del 15 de abril de 1865, el máximo mandatario estadounidense falleció sin haber recobrado el conocimiento. Su cuerpo fue llevado por tren en una magnífica procesión fúnebre a lo largo de varios estados, y hoy descansa en Springfield, Illinois. La nación se afligió por un hombre al que muchos consideraron el salvador de los Estados Unidos y el protector y defensor de lo que Lincoln mismo llamó el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La fe de Abraham Lincoln era indudable. Algunos cuestionan el conjunto de sus creencias, pero nunca su fe y su dependencia a Dios. En uno de sus últimos discursos dijo: "Mi preocupación y oración es que esta nación y yo debemos estar del lado del Señor". Fue un hombre que creyó firmemente que Dios lo había predestinado para una gran misión y tuvo fe dándolo todo en ella hasta lo último. Hoy su memoria se inmortaliza en numerosos monumentos y estatuas a lo largo del país norteamericano. No obstante, son su fervor, sabiduría y tenacidad lo que lograban en la mente de los compatriotas y de todo aquel que conoce su nombre. ¿Y tú, qué enseñanza rescatas de la vida de Abraham Lincoln? ¿Cómo crees que su devoción a Dios y a la Biblia le ayudaron a su labor de presidente? ¿De dónde provienen las fuerzas con las que atraviesas la crisis? Cuando tienes la responsabilidad de tomar decisiones sobre ti y sobre otros, ¿cómo te sientes y cómo obtienes la sabiduría que necesitas? Nos vemos en otro relato de Historias Asombrosas. Historias Asombrosas.